Buenas tardes a todos. Vamos a continuar entonces el estudio. En el capítulo 8 lo dejamos. Veníamos viendo en Apocalipsis los sellos del rollo. ¿De qué rollo? La misma pregunta de siempre, pero voy a insistir hasta que esté claro. Los planes, los juicios. Otros comentaristas indican que era el título de propiedad del Señor Jesucristo, hablando del título de todo el universo, de este rollo que se iba abriendo y a medida que se abría, ¿qué pasaba? Cosas pasaron. Sí. ¿Saben que algo que me di cuenta estudiando la lección de hoy? Es que cuando se abre cada uno de los rollos, les voy a leer la introducción a cada uno de los rollos para que vean lo que yo vi. Dice el versículo 1 del capítulo 6, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Describe el llamado de este jinete al que se le da la autoridad para que ejerza la función que va a cumplir. Pero no dice que haga nada. En el segundo sello dice, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Dice que se le dio poder de quitar la paz, no de que la quitó. Tercer sello dice, y oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz que de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Tampoco dice que hiciera nada, simplemente que se le da autoridad para ejercer su función en algún momento. Y así con el resto de los sellos, hasta llegar al sexto, donde en el sexto, versículo 12, dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Ahora sí. Es como que abre los primeros 5 y no, o por lo menos los primeros 4, y no hay una acción inmediata, sino que es como que el Señor Jesús, al abrir los sellos, va a darle autoridad o poder al personaje que corresponde con cada uno de los sellos para ejercer su acción. Pero no hay una acción inmediata. ¿Se acuerdan que habíamos agrupado los sellos en grupos? Dijimos que los primeros 4 corresponden a los jinetes del Apocalipsis, los explicamos en su momento. El sello quinto habla de los mártires. Mencionamos un poco del altar, donde se escuchaban sus clamores, y vamos a seguir hablando un poco del altar. Y el sexto es el bravo, el de la conmoción cósmica, como le decíamos, donde hay terremotos, donde el sol se oscurece, donde la luna se convierte en sangre. Y también dijimos, esos eran los 2 grupos hasta ahora, los primeros 4, 5 y 6, los vimos juntos también. Y ahora habíamos dicho también que el séptimo formaba un mundo aparte, ¿se acuerdan? Antes de llegar al séptimo, el miércoles pasado vimos un pequeño paréntesis. ¿Se acuerdan de qué era? Los 144.000 que hacían qué cosa? Predicaban el Evangelio. El Evangelio de Mateo nos dice que el Evangelio tenía que cubrir toda la tierra, que todos debían saber acerca del Evangelio. Y eso dio como producto ¿qué cosa? ¿Cuál fue el fruto de los 144.000? Que hubo muchísimo, exacto. Que hubo una multitud, dice el mismo capítulo 7, vestidos de blanco, de todas lenguas, de todas formas, culturas, que daban gracias a Dios, le daban la gloria por haberlos salvado. Ese es el pequeño paréntesis, que lo vimos que se hace en medio del sexto sello. O sea, en medio del caos más grande presentado hasta ahora. Nos toca hoy, capítulo 8, la apertura del séptimo. Sin más introducción, vamos a leerlo juntos. A ver si... ¿No? Sí, sí, tiene, recién lo probé.
Bueno, leamos juntos entonces. Cuando habló el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda. No puedo bajarle ahora, perdón. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y de la tierra, y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! El cuarto ángel tocó la trompeta, ya lo leí, ¿sigue? El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera el hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Y tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados juntos al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios,
que las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Termina la cita? No. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bueno, vemos que se agrava un poquito, ¿no? Este es el séptimo sello. Todo esto que acabamos de leer es el séptimo sello. Y nos faltó leer la séptima trompeta, pero esa también es un mundo aparte. Vamos a ver que dentro de la descripción de las trompetas, bueno, las trompetas las vamos a ver para después. Primero vamos a ver una cosa. El séptimo sello entonces abarca todo esto que acabamos de leer, que es bastante. Comienza en el versículo 1 diciendo, vamos a leerlo acá directamente, así no salteo tanto. Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Versículo 1, 8.1. Vamos por partes, dijo. Abre el séptimo sello. Para ponernos en situación, ya había abierto los 6 anteriores. ¿Qué significa que abra el séptimo? Que el rollo, ¿qué pasa? Ya se termina de abrir. Se termina de abrir. Y para que nos demos una idea, ya habíamos mencionado que los sellos, a medida que van abriéndose, dan un pantallazo completo de la tribulación entera. Entonces, si se abre el séptimo sello, y los anteriores fueron bravos, o por lo menos les dieron autoridad, pero no dicen en qué momento, como les leí al principio, se ejerce la acción de cada personaje. Cuando se abre el séptimo, significa que los juicios de Dios van a ser llevados completamente en la tierra. No parcialmente porque algún sello todavía falte abrir, sino que el juicio de Dios va a ser desatado completamente sobre la tierra. Ya habíamos hecho un paréntesis antes, donde Dios anticipa antes de este tiempo salvación, sigue poniendo una puerta abierta para que el hombre pueda salvarse, para que el pecador pueda limpiar sus pecados por medio de la sangre de Cristo, como ya habíamos visto en el capítulo 7. La cuestión es que cuando va a abrir el último sello, uno, por la sucesión que vienen pasando las cosas, cada vez peor, según los sellos, llega al último y dice, bueno, acá, si en el sexto hubo una catástrofe, hubo un terremoto, se oscureció el sol y todo lo que pasó y se cayeron las estrellas, en el séptimo, listo, vuela todo. Pero en el séptimo empieza diciendo, salió el séptimo, ¿y qué pasó? Se hizo silencio. Como por media hora, dice. Repasando lo que hemos visto hasta ahora, vamos a repasar algunos eventos que yo seleccioné puntualmente, a ver si pueden encontrar el común denominador. Dice, el trono, capítulo 4, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono, bueno, sigue diciendo, más adelante el versículo 8, y los 4 seres vivientes no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Otro evento dice que los 24 ancianos dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aparece un ángel fuerte que dice, vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Se acuerdan que ahí Juan se había entristecido? Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Otro evento. Dice, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y miré cuando abrió el sexto sello y aquí un gran terremoto. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño en la tierra y el mar,
Y por último, la gran multitud. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y en el Cordero. ¿Encontraron cuál es el común? Gran voz, cruento, ruido. Mucho ruido. Fíjense, desde el primer evento, vamos de vuelta. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Los 4 seres vivientes que nunca cesaban de decir santo, santo, santo. Los 24 ancianos que también acompañaban a los 4 seres vivientes en alabanza. El ángel fuerte que pregonaba a gran voz. La oración de los ángeles, dice muchos ángeles, millones de millones, decían a gran voz también. Mucho, mucho ruido también en estos eventos que vemos en la segunda diapositiva. O sea, el cielo hasta ahora se había mantenido lleno de alabanza, lleno de adoración, lleno de anuncios que mantenían bastante movido el panorama que estaba viendo Juan. De repente se abre el séptimo sello y hay silencio rotundo. El cántico de los ángeles, la adoración, los anuncios, las preguntas, las explicaciones, los relámpagos, las voces, nulas. ¿Qué puede llegar a significar este silencio? El silencio, en varios pasajes de la Biblia, vamos a leerlos para ubicarnos, entrar en contexto. Fíjense, Salmos, la tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Habacuc dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Sofonías, calle en la presencia de Jehová, el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Y Zacarías dice, calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Saben que ante la expectativa de cuando se abrió el séptimo sello, obviamente todo iba a ir en peor, como cuando leímos el juicio de las trompetas. El de los sellos fue bravo, el de las trompetas en el séptimo sello se acrecienta mucho más. Por eso es que todos se hizo un silencio increíble en el cielo de la expectación de lo que iba a ser el Señor, del día terrible del Señor, como lo dice el Antiguo Testamento. Qué bárbaro, ¿no? Pues uno puede decir, bueno, se estaban alegrando en el cielo, porque el Señor estaba tomando cartas en asunto, iba a erradicar el pecado, iba a vencer al diablo, iba a poner en la fase final el proyecto que tenía para el hombre, para la humanidad. Y entonces uno esperaría que cuando se termina de abrir el libro haya una fiesta, una exaltación, pero no, hay un silencio solemne frente a la presencia del Señor. Después, además, se dice que es por media hora. Les voy a ser sincero, la media hora me descoloca. No sé cómo interpretarla. Y no sé si la vamos a poder interpretar en algún momento. ¿Por qué? Porque en el cielo no corre el tiempo. El cielo es eterno, Dios es atemporal, no está condicionado por el tiempo. Por eso es que muchas veces el Señor dice, yo soy el mismo que era antes, el que voy a ser mañana y que yo no cambio, porque Él no está condicionado a las variaciones propias del tiempo. Por eso es que Él también puede ver nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro al mismo momento, que en control de todas las cosas, con un solo pensamiento. Él es eterno, eso es lo que significa eterno, y todo lo que se nos dice de Él en la Biblia es justamente esto. Él no es afectado por el tiempo. Y ver que en el cielo hay un espacio de media hora, a mí me descoloca. No sé qué significa. Esa es otra cosa que hay que considerar. Si bien el cielo no tiene tiempo, Juan sí lo tiene. Por más que esté en el espíritu y esté viendo una visión y sea todo espiritual y todo celestial, Juan sigue pensando en forma de tiempo. Él tiene que ver las cosas una tras de la otra. Porque si se le revelara todo en forma espiritual, no sería capaz de contener todo. Quizás sea esa la razón, pero es una suposición. Lo que sí podemos sacar de este tiempo es que Juan venía viendo eventos sin parar, uno atrás del otro. Y de repente se frena todo. Uno puede decir, bueno, media hora no es mucho.
Media hora, qué sé yo, ¿qué hago en media hora? A veces no me alcanza ni para nada. Pero cuando hay un silencio tan rotundo, en medio de una revelación tan profunda, esa media hora se debe haber hecho eterna. Entonces, un poco de espacio que se hace muy largo. Quizás, no sé, vaya por ahí la enseñanza, pero esta media hora realmente a mí me dejó loco. Vemos entonces a 7 ángeles que se paran enfrente de la presencia de Dios. Y acá hay que hacer una salvedad. Vi a los. No dice vi a 7 ángeles, que sería común, sería propio de como viene narrando todo. Dice vi a 7 ángeles. En el original también aparece este artículo. No es que por traducción. Vi a los 7 ángeles, como si estuviera demarcando a 7 ángeles especiales, que estaban siempre en pie ante Dios. Y de hecho se cree así en la literatura hebrea antigua y también en la misma Biblia. Hay ángeles que se presentan a sí mismos como que están delante de la presencia de Dios. Estos serían 7 ángeles especiales. Algunos suponen, vamos a ponerlo así porque es una suposición, que serían 7 arcángeles, entre los que estaría Gabriel y Miguel, porque se presentan también como delante de la presencia de Dios, pero que tienen el privilegio de ser servidores inmediatos, ¿sí? No vamos a darle mucha rienda a eso porque no va al tema, pero para presentarlo, ¿sí? Y se les dieron 7 trompetas. Ahora, segunda cuestión. ¿Qué puede simbolizar la trompeta? Ya vimos cuántas trompetas, ¿se acuerdan? Antes de llegar a las 7. ¿Cuántas vimos antes? ¿4? ¿Cuáles? ¿Cuáles 4? Vimos un trompetazo que asustó a Juan, ¿se acuerdan de ese? Dice que Juan, antes de recibir la revelación, sintió una voz como de trompeta muy potente detrás de él. Yo me imagino en mi cabecita que Juan saltó como 3 metros. Y después otra trompeta, ¿cuál fue? Cuando se lo invita a Juan al cielo a participar de todas las visiones que está recibiendo en este momento. Que nosotros, por el estudio que hicimos del contexto, decimos que ese momento estaría representando la iglesia a Juan en el arrebato. Exacto. Pero la trompeta en el Antiguo Testamento cumplía varias funciones. Fíjense, convocar a la congregación de Israel. Era una alarma en los tiempos de guerra. En fiestas solemnes también se utilizaba para anunciar noticias o para celebrar un nuevo rey. Y por último, con fines de adoración, como instrumento musical. La cuestión es que en este momento del Antiguo Testamento, la trompeta podríamos englobarla en alguna de estas, pero hay un pasaje de la Escritura que lo asocia directamente con lo que va a venir. Sofonías dice, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla, de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Tenemos entonces una trompeta, 7 trompetas de hecho, que van a anunciar los juicios que vienen, el gran día terrible del Señor. Entonces tenemos estos ángeles, 7, parados, especiales, delante de la presencia de Dios, preparados para tocar estas trompetas. Anuncian, claro, las cosas que van a venir, las desencadenan. Pero Hola. leímos un pasaje en particular, mientras Sí. leíamos los 2 capítulos, 8 y 9, que decían que los hombres ni así se... Ah, buenísimo. Bueno, después lo paso a buscar. El sexto sello Dale, vimos que listo, la muchas gente gracias. reconocía Hasta luego. que Jehová estaba presente. ¿Se acuerdan? Mire, vamos a leerlo. Capítulo 6, el sexto sello lo menciona en el versículo 12. Miré, cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros
y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Ve que la gente reconoce por dónde viene la mano? Dice que ellos querían esconderse del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces tenemos algo realmente difícil de entender. Porque el hecho de que la gente reconociera a Jehová, lo viera su poder, viera su juicio, viera su castigo, y aún así no se arrepintiera, realmente es difícil de entender. Como hoy tampoco a nosotros nos es difícil de entender. Cuando Dios es un Dios de amor, que se sacrificó a sí mismo, dio su vida para que nosotros no estuviéramos destinados a estar separados de Él eternamente, y que Él quiere compartirnos con nosotros todas las bendiciones, quiere que seamos herederos justamente con Él, quiere santificarnos con su sangre, quiere justificarnos mediante su obra. Todas esas bendiciones impresionantes y las que hemos leído también en las 7 iglesias al principio, que se describe al Señor con una característica y si se participa en la iglesia de esa característica, todas esas bendiciones y la gente no quiere aceptarla hoy en día, es muy difícil de entender. Como también es difícil que en semejante manifestación del poder de Dios y en reconocimiento de que estas cosas no son naturales, la gente no se arrepienta. Bueno, tenemos entonces las primeras 6 trompetas. La primera trompeta desencadena granizo y fuego, dice destrucción de 1/3 de los árboles. La segunda, una montaña de fuego que cae sobre el mar y dice que se convierte en sangre. Una gran estrella ardiendo, ríos de aguas amargas. La cuarta dice que se hiere al sol, a la luna y a las estrellas para que no den su luz habitual. A partir de ahí vamos a agruparlos como hicimos con los sellos. Las primeras 4 hablan de catástrofes sobre la tierra, catástrofes naturales, directamente agrupadas. Las otras dos siguientes, van a hablar de demonios, de ángeles que son desencadenados sobre el mundo para destruir y son liberados para hacer lo que sabe hacer un demonio. ¿Qué dice que vino a hacer el diablo Jesús cuando dijo? Hurtar, matar y destruir. Y justamente es que Abadón, el nombre que se le da en Apocalipsis, en ese versículo, cuando hablamos de la quinta trompeta, es destructor. Ya lo vamos a ver en detalle en su momento, pero por lo pronto lo agrupamos así. Y dejamos la séptima trompeta, porque la séptima trompeta también es otro mundo aparte. Dijimos que el séptimo sello nos daba pie a las 7 trompetas. Y la séptima trompeta nos va a dar pie a otros elementos de ira, que son las copas. A partir de ahí va a haber 7 copas de la ira del Señor. Y si ustedes vieron que las trompetas son violentas, son agresivas, las copas aún más. Porque si bien las trompetas hablan de destrucción de 1/3, 1/3, 1/3, las copas hablan de destrucción completa. Hay una forma de interpretar que hasta ahora, cuando nosotros leemos el Apocalipsis, enseguida pensamos en esta forma, en un diagrama. Vemos los sellos, se cumplen los 7 sellos, luego siguen las trompetas y luego las copas. Este es un pensamiento lineal. Está más que nada implícito a nuestra forma de pensar, en nuestra cultura. Pero en la cultura anterior y en la de Israel, había una forma de pensar un tanto diferente. Un pensamiento que no era tanto lineal, sino se llama holístico. El pensamiento holístico es una forma de ver las cosas como un todo. Yo no puedo separar cada cosita de esta cosita, sino que más bien todos los eventos corresponden a un todo. Entonces, esta otra forma de ver los eventos del Apocalipsis diría que cuando se llega al séptimo sello, las trompetas discurren a la par, sobreponiéndose con los sellos del rollo. Es muy difícil de entenderlo, pero cuando vemos cómo van sucediendo las cosas, que figura nuevamente un terremoto,
que figura nuevamente que el sol se oscurece, y teniendo en cuenta que el sexto sello habla de los eventos justo antes de que el Señor regrese, tendrían sentido. Es difícil de entenderlo, lo sé, pero corresponde en esta forma, y más teniendo en cuenta que hasta ahora los eventos que se narraron son celestiales, son eternos, son libres de las limitaciones del tiempo, exacto. Entonces, si bien estas dos interpretaciones, no son doctrina, no son algo revelado que podemos poner seguridad sobre que sea así, tenemos que tener en cuenta que probablemente los eventos que se narran en las trompetas y en las copas también corresponden a los eventos del sello. Vieron que en los sellos, sí. Explicarlo de nuevo, porque no entendí el paralelismo entre los dos. Es que son cosas diferentes, son dos distintas. Este esquema supone que pasa una tras de la otra. Termina el séptimo sello de abrirse y se siguen las trompetas. Termina la séptima trompeta y se desencadenan las 7 copas. Eso sería un pensamiento lineal. Sin embargo, este sería como ubicado por secciones, como clasificando los sellos en diferentes eventos, pero no por tiempo. ¿Sí? Vimos que en los sellos se daba poder, se daba autoridad para hacer algo, ¿sí? Que no tenían una acción directa, sino más bien hasta el sexto sello. En el sexto sello es cuando dice que se conmueve el universo y, bueno, y toda la descripción que dijimos, se oscurece el Es sol. decir, que tanto los sellos, las trompetas y las copas serían contemporáneos. Esa es una forma de pensarlo, claro. No digo que sea así, guarda. Es una interpretación, es la interpretación del pensamiento holístico. ¿Cómo? Claro. Sí. Bueno, pero vamos a ver que hay ciertas características también nos van a dar esta idea. Fíjense, cuando hablamos, ahora estamos hablando de las trompetas, pero cuando hablemos de las copas, vamos a ver muchas similitudes. Por ejemplo, que la primera trompeta y la primera copa, el juicio está sobre la tierra. En la segunda sobre el mar, en la tercera sobre el río, la cuarta sobre los cielos, la quinta sobre la humanidad y así sucesivamente. Hablan más o menos de lo mismo, pero con diferente grado de intensidad. También vemos eventos repetidos. Los terremotos son unas, por ejemplo. Las gran voces, que haya afectación sobre el agua. Hay diferentes grados, más que nada cambian en el grado. Pero también vemos también esta sobreposición. Era una pregunta que hiciste vos, ¿te acordás? ¿Cómo entendíamos que después del sexto sello hubiera un séptimo? ¿Te acordás que me hiciste esa pregunta? No. Bueno. Justamente esto explicaría el porqué de eso. De hecho, si nosotros vemos, por ejemplo, el relato que hace Jesús del fin en Mateo 24, vemos que menciona un terremoto y menciona todo de una forma lineal, un pensamiento lineal que está bastante acertado, pero no vuelve a repetir. En Apocalipsis volvemos a encontrar los mismos eventos. En la Biblia solemos encontrar esas cosas. Por ejemplo, ya en Génesis capítulo 1, la creación. Seguimos avanzando y encontramos otro relato de la creación. ¿Qué pasó ahí? ¿Se contradijo? No, le explicó el evento anterior. ¿Sí? Esa es la forma más que nada de los judíos, de pensar como un todo, de ir narrando por partes, no necesariamente de una forma lineal, pero hablando siempre de lo mismo. Lo que sí es seguro, sea visto de una forma o de la otra, que el juicio va en peor. El juicio va en peor hasta la destrucción. Y otra cosa que es muy interesante es comparar las trompetas con las plagas de Egipto. ¿Notaron alguna similitud mientras lo leíamos? Miren, miremos esto, por ejemplo. La primera trompeta habla de granizo. Fue una de las plagas del Éxodo, sí. Acá habla del mar en sangre, lo que mencionabas vos. También hay comparación con las plagas de Egipto. Una tercera parte del sol se oscurece, la plaga de las tinieblas. También mencionamos las langostas, que también fueron una de las plagas en Egipto, para liberarlo a Israel. Y también tenemos similitud entre las copas. Las copas ya las vamos a ver en algún momento, pero la primera habla de úlceras. También la segunda habla de que el mar se convierte en sangre. Vemos que, bueno, esta también tiene el mismo paralelismo. El sol se quema con fuego, las tinieblas y dolor hacen que los hombres se muerdan la lengua. Y por último, un gran terremoto ruina las ciudades, cae enorme granizo. También habla de ranas, no sé por qué no está escrito. Pensé que estaba. Bueno, pero hay también una plaga de ranas que también se correlaciona
con las plagas de Egipto. Lo cual a mí me hace preguntar, ¿por qué estás en Egipto? ¿Se les ocurre alguna respuesta? Siempre era para que Libera al pueblo. ¿De qué sería símbolo Egipto y el faraón en este momento? ¿A quién apresaría? A la humanidad. ¿Y quién serían ellos entonces? El pecado. La maldad. Lo que quiere liberar Dios a la humanidad es de la maldad. Quiere perdonarlos, quiere santificarlos, quiere sacarlos de este mundo de corrupción. Y lo va a hacer tratando de salvar a todas las personas que pueda por medio de la manifestación del poder y que se den cuenta de que están haciendo las cosas mal. Pero el pecado tiene que terminar y tiene que ser juzgado. A eso vamos. Otro de los detalles que nos hacen pensar en esta comparación es que cuando terminamos en el capítulo 15, cuando se terminan de manifestar las copas, las trompetas, dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Cántico de Moisés. ¿Saben cuál es? Después de que el mar es el cántico de alegría de haberse escapado de Egipto. Sí, perdón. Acá tenemos otra cosa que vos estabas diciendo. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó por más que estuvo seguro que las plagas que caían sobre Egipto provenían de Dios. Ya a partir de la tercera plaga en Egipto, sus hechiceros que venían copiando hasta ahora las plagas, le dijeron, mirá, no lo podemos hacer, esto es dedo de Dios, le dice. Y el faraón así, viendo que las plagas se calmaban, porque él pedía que tuvieran piedad, cuando se calmaban, endurecía su corazón, no dejaba ir a Egipto. Así fue el juicio, avanzando las plagas hasta que el faraón no dio más y tuvo que liberar a su pueblo. Acá también vemos en Apocalipsis a la gente, dice que no se arrepiente, fíjense, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus muertes. Más adelante va a decir, después de las copas, y los hombres se quemaron por el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle la gloria. Y un poquito más adelante, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Tenemos de alguna forma que las personas que rechazaron el Evangelio antes de que pasen estas cosas van a ser endurecidos en corazón también y no van a querer arrepentirse, al igual que el faraón. Ahora vamos a cambiar de tema. Vemos todo este pantallazo de las trompetas desencadenado, pero vamos a retroceder un poquito al principio del capítulo 8. Vimos que había un silencio primero y los ángeles que se disponían a tocar las trompetas. Sigue diciendo, versículo 3, y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Se acuerdan que habíamos visto un altar del quinto sello? Que eran los mártires que estaban sobre el altar y su sangre clamaba por justicia. Bueno, volvemos a ver un altar. En su momento dijimos que había una diferencia entre qué altar era, porque el Antiguo Testamento enseña dos tipos de altares. Saben que en este momento mencionamos nuevamente un altar y ahora sí se le pone nombre, es el altar de oro, el altar del incienso, y que dice, se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Seguimos leyendo. 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Tenemos entonces el altar de oro. Este es un dibujito esquemático solamente para que tengamos una idea de qué estamos hablando. Salmos va a decir, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso.
Era muy común para la gente que sabía, para los judíos, que ya relacionaran enseguida que el incienso representaba las oraciones del pueblo de los santos. Entonces, el incienso sería un símbolo de las oraciones de los santos, como decíamos. También se nos relata en Lucas, hablando de la historia de Zacarías, ¿se acuerdan de Zacarías? Que era un sacerdote que en un momento determinado le tocó ofrecer incienso. Fíjense lo que dice el versículo 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, Ahí va, ahí va. entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Era de común conocimiento que el incienso representaba las oraciones. Justamente como leíamos en Apocalipsis. Entonces, nos surgen algunas preguntitas. ¿Quiénes son estos santos? Las oraciones de los santos. Saben que el Señor, en una de sus bendiciones enormes, nos santifica, nos justifica, nos hace ser santos, nos limpia de nuestros pecados y nos hace participar de una característica que a Él le es propia, la santidad. Entonces, las oraciones de los santos, podemos ver que, como está primero en el capítulo 8, las oraciones de los santos podrían haber sido el detonante del resto de las trompetas. Fíjense, para que no digan que estoy hablando fuera de contexto. Sí, exactamente. Estamos hablando del altar, ya lo habíamos visto antes. La pregunta del altar había terminado en el anterior, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Se acuerdan? La respuesta del Señor, ¿cuál fue? Hasta que se complete el número de las personas que tienen que padecer martirio con ustedes. Y ahora cuando vemos al ángel en el versículo 3, trayendo ¿qué? A ver si lo tenemos. Otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones. ¿Qué añadió? Más oraciones, más clamores del altar. Quizás esté simbolizando a las personas que faltaban cubrirse de los mártires, que el Señor le dice hasta que completen el número de sus hermanos. Entonces estamos hablando seguramente del final de todo, justamente, el último sello, la última sucesión de eventos antes de que la ira de Dios se termine de manifestar y se complete la obra. Entonces, si lo vemos así, cuando dice, de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo de incienso con las oraciones de los santos, fíjense lo que dice después. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Este fuego de Dios, que a nosotros nos santifica, nos justifica, al mundo lo condena, al mundo lo consume. Al que no quiere arrepentirse, lo termina de consumir. Porque este juicio que nosotros en Cristo, santificados por Cristo, nos corrige, nos puede por ahí purificar un poco sacando la escoria en relación como se hace con los metales preciosos. En Cristo nosotros, nuestras oraciones son escuchadas como preciosas, pero para el mundo es un juicio. Y estas oraciones de ¿hasta cuándo, Señor, no vengas?, se fueron acumulando de tal forma que el Señor en un momento determinado, por amor de estas personas, acortó el tiempo, como lo dice Mateo, para que si no ninguno se salvaría. Mateo 24. Acorta el tiempo, lleva adelante los juicios y lleva las trompetas. Entonces, hablamos entonces, oraciones que ya lo mencionamos, ya vimos cómo lo arrojó a la tierra también. Y cuando arroja esto me hace acordar mucho a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vieron que dice que cae sobre Sodoma y Gomorra fuego, ¿dónde es que lo dice? Y azufre. Azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Saben que de esto podemos sacar una enseñanza valiosa. El Señor está llevando adelante su plan de salvación del mundo, de eliminación del pecado, de la derrota de Satanás y de la exaltación de Cristo. Y de la salvación, obviamente, con todo eso de su pueblo. Una de las cosas que el Señor nos enseñó a nosotros es un modelo de oración, el Padre Nuestro. Nos dijo que nos conviene pedirle al Señor que venga a su reino. Es decir, que pasen todas estas cosas para que Cristo reine sobre las naciones.
Pero comparándolo con el ejemplo que acabamos de poner, Sodoma y Gomorra, ¿quién miró hacia atrás? ¿Por qué miró hacia atrás? Porque su pensamiento estaba allá atrás. El Señor nos enseña a pedir para que venga su reino. ¿Pero eso qué significa? Si yo estoy cómodo con mi vida y se termina todo de golpe, me perjudica, por decirlo así, ¿no? Estoy con la mirada atrás. Estoy con la mirada atrás. Entonces, mi pregunta es, ¿tengo mi mirada puesta en Jesús, en las cosas de arriba? ¿Mi oración es sincera cuando le digo al Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad? Tenemos que plantearnos estas cosas porque el fin de las cosas se acerca. Como decía Augusto, estamos en un momento donde las cosas parecen llegar a un punto donde no hay retorno, donde no hay solución, donde se desencadenan este tipo de enfermedades y vienen peores, donde si se produce una guerra mundial, hoy con la tecnología que tenemos se produce un desastre tremendo, ni hablar de las armas biológicas y todo ese tipo de cosas, donde el calentamiento global ya no tiene retorno, donde se nos está yendo todo de las manos. Nadie sabe bien la hora en la que van a ocurrir estas cosas, pero tenemos que ponernos a pensar y preguntarnos seriamente, ¿dónde está nuestro corazón? Si nuestra vida se terminara hoy, ¿sería motivo de gozo y alegría para exaltar al Señor y darle lugar sobre nuestra vida como Rey? ¿O me quedaría un dejo de mirar hacia atrás y decir, oh, qué lástima? Dios quiera que sea Él el Señor de nuestra vida, para que evaluemos correctamente qué lugar le estamos dando a Él y que podamos decir junto con todas estas oraciones de los santos en el altar, que sea hecha tu voluntad, que tu justicia prevalezca y que seas el Señor sobre toda la tierra. Dios bendiga su palabra.